Como todos los jueves, a esta hora, 10:40, minuto más, minuto menos, recreamos con Ana María de Mena este espacio para conversar de nuestro pueblo, para conversar de nuestro querido San Martín de los Andes, de todas las épocas, trayendo recuerdos, nombres, apellidos, situaciones, anécdotas, y en el caso de hoy es de alguien muy particular. ¿Cómo te va, Ana María? Buen día. Muy bien, Bienvenida. buen día a los oyentes, Buen día. gracias, muy bien. Bueno, hoy elegimos a alguien que está muy relacionado con un medio de comunicación que hizo historia en San Martín de los Andes, ¿no? Contame, a ver. Así es, y yo decidí este tema hoy porque días pasados fue el Día del Periodista y me pareció Así es. interesante, en primer lugar, recordar a don Bruno Salamón, que fue corresponsal del diario La Prensa, acá en San Martín de los Andes, en la época en que las noticias que eran muy relevantes se mandaban por telegrama, llegaban y se publicaban. O sea que los primeros testimonios, por lo menos los que yo conozco, de una actividad periodística acá en San Martín, se la debemos a don Bruno Salamón, que siempre lo recordamos por las fotos, pero fue corresponsal de un medio muy importante. Ahora sí, vamos al que hasta ahora todo el mundo considera el primer periodista de San Martín de los Andes, que fue Carlos Augusto Dioberti Bastos, que nació en 1912 en el barrio San Roque, cerca en Asunción del Paraguay, hijo de Onésimo Dioberti y Silvia Bastos Filisberg. Él era un gran lector y la cosa viene desde la familia, porque Silvia Bastos Filisberg era prima hermana de Augusto Roa Bastos. Nada menos. El gran escritor, autor, entre otras obras, de Yo el Supremo, El trueno entre las hojas, hizo el guión del Trueno entre las hojas con Armando Bo, y la película la firmó nadie menos que la Coca Sarli. Nada menos, sí. Bueno, Carlos Dioberti cargaba de muy buena manera el apellido Dioberti Bastos, porque era un gran lector, y quienes los conocieron dicen que era un hombre cultísimo, muy, muy conocedor. De hecho, siendo joven se internó en la selva guaraní, y aprendió el guaraní, pero además hablaba muy bien el castellano, el inglés, el alemán y el francés. Y el aprendizaje de esas lenguas también implica el conocimiento de la cultura de esos lugares. Seguro. Así que él era un hombre, además de lector, muy culto. Tanto es así que durante la época de la Guerra del Chaco, el conflicto entre Paraguay y Bolivia, Carlos Dioberti fue corresponsal del Daily Mirror, nada menos que un diario inglés sumamente leído, no solamente en Inglaterra, sino en países aledaños, en países de habla inglesa. Bien, él llegó a... No sé muy bien la razón, pero él estuvo viviendo en Iguazú y fue guía de turismo en Cataratas del Iguazú. Y cuando llegó a nuestro país con el premio Nobel recién ganadito, Rabindranath Tagore, Victorio Ocampo lo llevó a pasear a varios lugares, lo hospedó en su villa Ocampo en Buenos Aires, pero también estuvo en Cataratas. ¿Y quién hizo el guiado? Claro. Carlos Dioberti. Y muy entusiasmado, porque él además conocía la literatura, se manejaba con el idioma inglés, después de mostrarle las cataratas, la garganta del diablo y explicarle todo el entorno maravilloso que tiene la selva misionera, lo invitó a firmar el libro de visitantes de Iguazú. Y quedó un poco asombrado porque vio que solamente escribió 2 palabras y firmó Tagore. Y las 2 palabras eran por Niágara, pobre Niágara, con lo que había visto. Bien, Carlos Dioberti estaba casado con Isabel Moreno. Vos vas a publicar hoy un par de fotos que me facilitó Silvia Dioberti, una de las hijas de este matrimonio. Pero en el canal de YouTube va a haber también una fotografía de la señora que es muy recordada. Isabel Moreno fue una de las primeras secretarias del Parque Nacional Lanín.
De hecho, Carlos Dioberti también llegaron en 1938 a San Martín de los Andes a trabajar los dos en el Parque Nacional Lanín. Previamente habían estado en la estancia Pulmarí. Creo que en esa época la estancia estaba administrada por el Parque Lanín. Ese es un dato que no tengo con certeza, así que lo pongo ahí como posible. Bien, yo te decía que era un hombre culto, todos dicen que era muy alegre, muy servicial, muy ocurrente, y de hecho tiene unas cuantas anécdotas que lo muestran como muy ocurrente. Yo conozco algunas gracias al Chango Soria, gracias a Fabiana Rousset, que Fabiana hizo una muy interesante nota hace muchos años atrás en el Río Negro, y yo le tomé algunos datos a Fabián, que además es un periodista que ha hecho cosas muy, muy interesantes, con muy buena redacción, con muy, muy buenos trabajos, y también, cuando no, tengo anécdotas contadas por la memoriosa Maclovia Torres. Anécdotas, algunas muy divertidas, algunas muy ocurrentes. Bien, cuando una de esas anécdotas la contaba Pechi Quiroga, que parece ser que siendo niño tenían como una suerte de juego y les hacía levantar el brazo como el saludo hitleriano. Los chicos les decían Heil Hitler. Y Carlos Dioberti decía, sí, así están de alto el pasto en los baldíos de San Martín de los Andes. Claro. Porque tenía esta cosa de decir las cosas a través del humor. Y en el medio que él fundó con Antonio Jesús Creide, el recordado Tuco Creide, se muestra en la colección del Tábano, la colección digo yo, no vi la colección, vi algunos ejemplares, y se nota la mano, por un lado culta, por otro lado con muy buen manejo del idioma de Carlos Dioberti, y además un hombre con un gran sentido del humor y sumamente ocurrente. Bueno, en el 18 de septiembre de 1953, Tuco Creide y Carlos Dioberti fundaron el Tábano. Algunas de estas fotos, vos vas a publicar hoy una foto del Tábano, pero en el canal de YouTube Historias y Protagonistas va a haber varias fotos. Así que los invitamos a los que quieran que lo vean. Más tarde va a estar subido el video que se está grabando ahora. Bueno, la cuestión es que empezaron a editar el Tábano Tuco Creide y Carlos Dioberti, que lo imprimían en los talleres gráficos Víctor de Zapala. Y los ejemplares que yo tuve la posibilidad de ver son sumamente interesantes, porque no solamente hay información de San Martín de los Andes, sino que hay coplas, poemas, y también están los valiosos, me parece a mí, dibujos y caricaturas que hacía Pedro Planson, el recordado Peri Planson, por justamente sus dibujos, que a mi entender fue el primer humorista y dibujante que tuvo San Martín de los Andes. Ya tiempo atrás le dedicamos un programa y fue muy comentado porque, bueno, la gente se acuerda del Tábano, los viejos vecinos se acuerdan. Yo sigo buscando dónde está la colección completa para tratar de digitalizarla, porque hay información valiosa de la época, porque no solamente se publicaba lo que pasaba a nivel oficial, se publicaban muchas cosas, y muchas vinculadas con el turismo, que con el tiempo fue y sigue siendo una de las importantísimas fuentes productivas de nuestro pueblo, ¿no? La industria sin chimeneas que tenemos. Bien, el Tábano nació primero buscando un lema, y finalmente digo buscando un lema porque invitaba a los lectores a que propusieran lemas. Claro. Y también, me parece que acá está la mano de Dioberti, la cabeza de Dioberti, el lema que adoptó fue: no pico para mi bien, sino para bien de todos. Porque bueno, ya sabemos que el tábano es un bicho muy molesto, que pica. Los que hacen la subida al Cerro Colorado saben que hay bastante tábanos y son sumamente fastidiosos, no son dañinos, pero son muy fastidiosos. Molestos. Bien, ahí había información, coplas, juegos de palabra y mucha información. Pero además, cuando Tuco Creide accedió a la intendencia municipal, esa intendencia
del pueblo pequeño, con pocos habitantes, que fuera del aire me contabas antes de empezar esta columna, Dioberti puso en funcionamiento el área de prensa. Prácticamente él es el creador del área de prensa municipal. Tenía una oficina, o sea, su oficina, mejor dicho, como responsable del área de prensa, estaba en la torre municipal. Sí. Y ahí había un mimeógrafo. En esa época nada digital, nada de máquinas eléctricas, no había redes. Y Dioberti puso en marcha un boletín informativo, que también vamos a publicar una carátula en el portal, en el canal de YouTube, porque además de dar informaciones del ámbito municipal, también se daban informaciones sobre el ámbito turístico, sobre las cosas, inclusive hasta hay hechos policiales contados en esos boletines. Yo tengo la suerte de tener unos cuantos ejemplares y vaya un recuerdo para ella, gracias a que me los dio oportunamente la familia Nieves Núñez, que los guardaba Ana María Núñez. Ana María, con un gran sentido de lo que es la historia en nuestro pueblo, coleccionó los que le llegaban a su papá, y en alguna oportunidad Nieves me los facilitó, y la verdad que los cuido como tesoro porque hay mucha información y en algunos casos hay pistas de dónde ir a buscarla, y eso para los que investigamos historia es sumamente valioso. ¿Tenés información de la frecuencia con la que salía el tábano? No, yo no la tengo porque no tengo muchos ejemplares. Yo tengo 1 o 2 páginas copiadas, y después tengo los dibujos de Planson. Algunas veces vi 1 o 2 ejemplares, pero no me permiten saber la periodicidad. Ese tema de la periodicidad y la forma en la que aparecía también es otra de las cosas que yo, por ejemplo, nunca pude averiguar, porque me decían, el tábano te podía aparecer por debajo de la puerta. Y también por suscripción. Y también, bueno, por suscripción. Claro. Pero muchas veces te tiraban por debajo de la puerta a modo de distribución. Así que a mí nunca me quedó claro cómo lo distribuían. Vos sabés que yo, a una persona de la familia Crey de hace unos años atrás, charlé telefónicamente, no conozco a esta persona cara a cara, y me decía, después no se pudo lograr, yo muchas veces, y hubo una serie de cuestiones familiares que no impidieron que yo pudiera acceder, pero esta señora me decía, yo tengo la colección, dice, pero ¿sabe qué pasa? La he prestado y me han devuelto con menos ejemplares, entonces no la presto más. La tengo en mi casa, cuando usted quiera, viene, y no pudimos coordinar. Ella tuvo una serie de cosas que pasan, que nada. Sí. O sea, puso mucha voluntad, pero yo tengo muchos deseos de acceder, porque como te decía, hay mucha información y también hay pistas de dónde ir a buscar la información. Y el dato que vos me decís de con qué periodicidad salía, no lo tenemos. Bueno, volviendo al tema del área de prensa, otro dato interesante, cosa que ha cambiado muchísimo el área de prensa, es que el boletín informativo se distribuía por suscripción. Yo los ejemplares que tengo tienen atrás la estampilla y el sello del correo. Por lo menos algunos vecinos suscriptores lo recibían por correo. También me imagino que cuando el mimeógrafo permitía hacer algunas copias más, porque los que recordamos cómo se imprimía era todo un tema... no era la claridad que tenemos los impresos ahora. Bueno, era muy rudimentario, pero era lo que había, y se imprimieron hasta los programas. El primer programa del Teatro San José se imprimió en ese mimeógrafo Gestetner, creo que me contó alguna vez el Chango Soria. Bien, volviendo al área de prensa y al área de la difusión, en esa torre, Carlos Dioberti instaló lo que se llama lo que podemos decir la primera propaladora del pueblo, desde donde con altavoces él brindaba información y ratos de música. Seguramente esos altavoces no tendrían un gran alcance, pero para lo que era el casco urbano de entonces, seguramente era importante escuchar cuando se detenía la música, cuál era la información que ocurría. Así como pasaba en aquellos años, alguna vez creo que Mario Muglia me lo comentó,
cuando se escuchaban las campanas que sonaban a personas fallecidas, Ajá. todo el mundo prestaba atención porque, bueno, la gente se conocía y a ver qué pasó. Claro, ¿quién? Bueno, la propaladora en los pueblos del interior de la Argentina fueron siempre muy importantes. Y me imagino que acá en el casco urbano, donde en esa época no llegaba la radio, llegaban las chilenas cuando llegaban, los periódicos llegaban con atraso, venían por avión, llegaban tarde. Yo me imagino que la propaladora, antecesora de las radioemisoras, cumplió un rol importantísimo. Y eso se lo debemos a Carlos Dioberti. Bien, también fue guía. En aquellos años funcionaba, en los años 60 ya, funcionaba en el primer piso del edificio municipal la Biblioteca Popular 9 de Julio y también empezó a funcionar lo que hoy conocemos como Museo Primeros Pobladores. El pequeño acervo que había estaba allí. Lamentablemente muchas piezas sabemos que se han perdido, la colección de doña Berta Koesler nunca supimos dónde fue a parar, pero se había armado un rincón como museo. Y una de las anécdotas muy, muy conocidas es que cuando llegaban visitantes, lo llevaban a ver lo que había en algunas vitrinas. Y en una de las vitrinas había un pequeño cráneo y después había algunas puntas de flechas, unas piezas de obsidiana, alguna cerámica y también había un cráneo un poco más grande. Y la anécdota de las ocurrencias de Carlos Dioberti es que en alguna oportunidad una visitante que venía como turista preguntó qué hacía ese cráneo ahí. Y muy ocurriente y muy pícaro, Carlos Dioberti le dijo, bueno, este es el cráneo de un cacique muy conocido y de un nombre que inventó. Y la mujer siguió recorriendo, viendo las otras piezas y cuando ve un cráneo más pequeño, y este cráneo más pequeño es del mismo cacique cuando era chico, lo dijo sonriendo y muy socorronamente. Tenía muchas, los que lo conocieron, que guardan muy lindo recuerdo de él, de su cultura, de su buen humor y de su servicialidad. Cuentan que tenía una frase, bueno, si usted tiene algún problema, arréglese como pueda. Esas humoradas que tenía. Y otra anécdota que a mí me gusta contar, porque él buscaba decir con humor aquello que a veces costaba decir a nivel oficial. Cuando ya había, en el año 66, rumores de golpe de Estado, el golpe de Estado de Onganía, había unos terrenos en el barrio El Arenal donde mucha gente estaba esperanzada en tener su pedacito de tierra y hacer su vivienda. Sí. Y esos terrenos se entregaron el día anterior, pero también estaba dando vueltas, acá hay un regimiento, y como el tema del golpe de Estado estaba en el aire, Dioberti se animó a publicar una cuarteta un poco dirigida a los militares de entonces que decía: ayer me entregaste el arenal, hoy me lo quitas. ¿No sabéis que al que da y quita le sale una jorobita? Y firmaba con sus iniciales CAD o Carlos Dioberti con el apellido con B larga, transformado, pero digamos, todo el mundo sabía que era él, claro. Felizmente esos terrenos se entregaron y no se dejaron, y bueno, después surgió el barrio, pero era un hombre que se animaba y decía con el humor aquello que a veces había que atreverse en aquel momento cuando estaban esos rumores dando vuelta. Así que bueno, vaya nuestro recuerdo para él, que es considerado el primer periodista de nuestro pueblo, y recordar también algo que, como siempre, la memoriosa Maclovia me comentó. Dice, Dioberti era peronista. Dice, ¿y sabes, Ana María, que murió el 1 de julio de 1974, el mismo día que Perón? Bueno, fue así. Yo agradezco que tenemos los recuerdos que nos facilitaron Maclovia, el Chango Soria, Fabiana Rousset y algunos sueltos por ahí, y también las fotos que me facilitó su hija Silvia. Y terminamos acá, no sé si vos querés hacer alguna pregunta. No, está perfecto. ¿Te gustaron las anécdotas? Está linda, bien, sí. Bien. Hay que localizar la colección del Tábano para saber mucho más de nuestro pueblo. Mientras tanto, invitamos a los oyentes a que vean las fotos en las redes de la radio
Y también visiten más tarde el canal de YouTube Historias y Protagonistas, donde estará más material gráfico para ilustrar. Gracias. Nos vemos el jueves que viene. Chau, chau.